Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar algo muy interesante. Vamos a ver vamos a hablar un poco de Dios, nuestro Padre, y vamos a hablar también de su Hijo Jesucristo. Y lo primero, ¿verdad? Al hablar de Dios y de su Hijo Jesucristo, hablamos de amor, de misericordia y de perfección. De amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Dios es amor y tiene misericordia por nosotros, porque tan solo con el hecho de haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados, ya lo damos por un hecho de que Dios es amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al hablar del amor también hablamos de su Hijo Jesucristo, porque Él mismo se dio en esa cruz del Calvario, porque, sin, porque Él veía y Él observaba que la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Y yo creo que muchos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero venimos hacia Cristo y Cristo nos ha dado el perdón. Y gracias a Cristo hoy tenemos la entrada libre al Padre y le debemos de dar muchas gracias porque gracias a Él podemos volver hacia nuestro Padre Celestial. Dios tiene misericordia de nosotros y con el solo hecho de verlo reflejado en nuestras vidas, al darnos salud, al darnos un sustento, darnos abrigo, darnos lo que necesitamos, estamos más que agradecidos con Dios y con eso. Y en muchas cosas más, ¿verdad? Se refleja el amor de Dios en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Pero algo contradictorio es que mucha gente dice que Dios no existe y que Dios no es amor, que Dios siempre van en contra de la voluntad de Dios o van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y no solo ese, muchos se hacen esa pregunta de que cómo puede un Dios misericordioso y un Dios de amor permitir tanta maldad en el mundo. Y son preguntas realmente que son válidas porque todos tenemos dudas, pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y del principio dice la palabra de Dios en el Génesis, empezando habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios creó todas las cosas. Y si tú lees la palabra de Dios en el libro de Génesis, empezando rápidamente, Dios dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Estaba vacía y desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios de la luz de las tinieblas. Con esto nos damos cuenta de algo muy interesante, de que desde el principio Dios quiso que la luz permaneciera en este mundo, mas desgraciadamente ya lo vemos un poco más adelante, ahí mismo en el libro de Génesis, cómo se torció todo, cómo cómo el ser humano desobedeció a Dios y entró el pecado en el mundo y a raíz de ese pecado se ve tanta maldad en el mundo. Entonces Dios no es el culpable de que todo esto esté pasando alrededor del mundo, sino lo contrario. Dios siempre ha querido lo mejor para la humanidad, pero en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra culpabilidad y sobre todo desde Génesis hasta el día de hoy, todo ese pecado ha venido arrastrando a la humanidad cada día más y más y más y más hacia la maldad. Hoy vemos, ¿verdad? Mucha gente deshumanizada, mucha gente que no tiene misericordia de los demás, pero la raíz de todo mal es eso, es eso. Lo primero es el amor al dinero y lo segundo que podemos ver es que la gente, ¿verdad? Se hace insensible por el pecado que mora en cada uno de nosotros y toda esta maldad va aumentando, pero la culpa no la tiene Dios, es algo que lo tenemos que tener claro porque Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor desde el principio Dios siempre quiso que permaneciéramos en él, mas sin embargo al pecar hubo esa separación de Dios y del hombre y el hombre decidió empezar a tomar sus propios caminos e irse poco a poco olvidando de Dios y por eso vemos, ¿verdad? Vemos las consecuencias de que cuando nos alejamos de Dios, la maldad nos va arrastrando, el pecado nos va arrastrando, todo eso nos lleva hacia el mal. Cuando nos mantenemos cerca de Dios, vemos que Dios nos puede corregir, vemos que Dios en amor nos puede disciplinar, vemos que en amor Él nos puede dar la dirección que debemos de tomar, pero desde hace mucho tiempo el ser humano ha querido darle la espalda a Dios y ellos mismos, el ser humano, el hombre o la mujer, hacer sus propios dioses y hacer sus propias leyes y hacer su propia voluntad y vemos las consecuencias de cuando no podemos controlar algo que no está en nosotros porque solamente hay un legislador
y ese es Dios, y Él nos dice y nos ha dicho cuáles son las leyes que debemos de cumplir y que no es que es lo que no debemos de hacer, mas sin embargo nosotros nos hemos desviado totalmente y a todo le queremos echar la culpa a Dios. Entonces, ¿verdad? Entendemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero sin embargo, hasta el día de hoy Dios tiene misericordia de nosotros porque todavía la cruz del Calvario de Cristo sigue vigente, la gracia sigue vigente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice Juan 3:16. Y no solo eso, también dice segunda de Pedro 2:9, dice que porque Dios no quiere, porque por lo tanto Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mas sin embargo la humanidad se sigue rebelando en contra de su creador, inclusive le dan tanto la espalda al punto han llegado de que han llegado a decir que Dios no existe. Y hay mucha gente que se basa en esas ideologías, pero vamos a hablar un poco de todo esto y se respeta, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista, pero yo como cristiano, como mi deber como cristiano es decirte que Cristo es real, que Cristo está vivo y que Dios sí existe, que Dios sí existe. Y vamos a verlo, amén. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver por qué también Dios es un Dios de perfección. Y si tan solo tú volteas a ver al cielo y tú te darás cuenta, volteas a ver los árboles, volteas a ver los cerros y todo lo que Él hizo, te darás cuenta que Él es perfección, porque Él es perfecto y todo lo que ha creado es perfecto. Mas, sin embargo, nosotros con nuestro pecado y nosotros con nuestra maldad y la raíz de todo el pecado que venimos arrastrando desde toda la historia hasta el día de hoy nos lleva a que el mundo se está destruyendo y a que todo se está descomponiendo cada día. Pero eso es una parte, ¿verdad? De lo que nosotros deberíamos de ponernos a reflexionar y darnos cuenta de que Dios en su perfección creó todas las cosas, pero nosotros las hemos ido distorsionando. Tan solo si tú te das una idea de lo que está pasando en el mundo, tan solo con lo que estamos haciendo, con toda la suciedad que estamos tirando alrededor del mundo y con tantas cosas, ¿verdad? Que estamos destruyendo el mundo, tanta fábrica, tanta agua mala que está cayendo al mar y tantas cosas malas. ¿A causa de qué? A causa de que nosotros mismos estamos destruyendo este planeta. Deberíamos de darnos cuenta y reflexionar en esto y no echarle la culpa a Dios, sino hacernos responsables de nuestras propias acciones y decir si es cierto, es por nuestra propia culpa que todo esto se está descomponiendo. Y no solo esto, esto no queda ahí, sino que todavía tenemos el descaro y la desfachatez de ponernos a querer sentarnos como dioses y ponernos a cuestionar a Dios. Realmente es lamentable y triste que hay mentalidades y miles de mentalidades así de decir de que Dios no existe y que Dios por qué permite esto y que Dios por qué permitió que yo fuera así, que Dios por qué permitió esto. Es que en realidad Dios no tiene la culpa. Los que tenemos la culpa somos nosotros y no solo eso, sino que atrás muchas generaciones que ya pasaron dejaron muchas cosas malas y son las que nosotros venimos pagando porque a causa del pecado que entró al mundo desde el principio. Pero algo maravilloso que también tenemos que saber, ¿verdad? Que, que nosotros al entrar en la palabra de Dios, lo primero que encontramos es que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma palabra de Dios nos lo afirma. Si tú te vas a Juan 1:3, te darás cuenta lo que dice la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que todo lo que ha escrito Dios es verdadero y nos dejó este libro maravilloso para que nosotros lo escudriñáramos y pudiéramos conocerle y pudiéramos darnos cuenta de que realmente Él existe y Él es verdadero, para que nosotros nos diéramos cuenta de que tenemos un creador, tenemos un legislador. Dice la palabra de Dios, escucha lo que dice en Juan 1:3, te lo voy a leer para que veas lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:3, dice, en él, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, ni nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, con esto nos damos cuenta de que el Señor, de que Dios, nuestro legislador, de que hubo un creador, de que hubo un creador y todo tuvo un comienzo. Amén. Con esto nos damos cuenta que dice la palabra de Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Todo lo que tú ves alrededor, por Dios fue hecho. Y no solo eso,
Y no solo eso, escucha, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si no hubiera, o si no existiera Dios, ahorita tú y yo no prácticamente no estaríamos en este mundo. Mas sin embargo, tenemos que reflexionar y tenemos que darnos cuenta que realmente de que Dios existe y Dios es verdadero, son muchas las evidencias que apuntan a que tenemos un creador y que tenemos alguien que nos está diciendo, aquí estoy, y es tiempo de que tú me voltees a ver y reflexiones y analices. Si tú eres de las personas que piensan que yo no existo, porque yo de que existo y soy verdadero, esa es la verdad. Amén. Dios nos describe y nos afirma que fue todo hecho por Él. También en Colosenses 1:16 y 17 nos lo afirma. Escuchan lo que dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer rápidamente. Si tú tienes una Biblia en tu casa, escudriñala y léela para que tú sepas lo que Dios te está hablando. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es interesante esta palabra y es maravillosa porque nos pone a pensar y a reflexionar de que Dios es verdadero y que Dios ahí está observándonos. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque en Dios fue creado todo lo que tú ves, los árboles, las nubes, el cielo, las montañas, todo lo que tú ves fue creado por Él. Amén. Porque dice las que hay en los cielos, todas las aves y todo lo que hay en el cielo, dice, y las que hay en la tierra. Todo lo que hay en la tierra fue creado por Dios. Amén. Visibles, todo lo que tú ves y también lo que no ves. ¿Y esto a qué se refiere? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo Él lo creó, porque Él estuvo de ahí. Y cuando tú y yo no estábamos, él fue el único que estaba ahí con su Hijo Jesucristo, amén. Y Él es antes de todas las cosas, o sea, Él ya estaba antes de que la tierra fuera formada por Él. Él es Dios, es por desde la eternidad, es por la eternidad y para la eternidad. O sea que Dios siempre ha estado ahí, Él es antes de todas las cosas, de todo lo que vemos, Él es. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. Por Él subsiste todo esto. No es una cosa del azar. No es una teoría que te dicen que fue toda una explosión, porque no es casualidad, ¿verdad? Que la tierra gire como gira perfectamente, que esté inclinada, que cada cosa que vemos, ¿verdad? Que el oxígeno que respiramos, que el oxígeno que respiras tú cada vez, ¿verdad? Que tus pulmones lo necesitan, sea coincidencia. Eso no es coincidencia porque la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas en Él subsisten y en Él y es Él antes de todas las cosas. Amén. Nos damos cuenta de muchas cosas en la palabra de Dios y nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar y nos empieza a confrontar también y hacernos darnos cuenta de que Dios está vivo y es real. Amén. También en Romanos 11:36 afirma que por Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios es dueño y Señor de todo, de todo, de todo. Dios es dueño y Señor de todo. Dios es dueño y Señor de todo. Jesucristo, su Hijo, es el Salvador de todo aquel que venga a Él reconociéndole como único y suficiente Salvador. Él es el Redentor y Él es la verdad. Él es el único camino por el que podemos ir a vivir con nuestro Padre Celestial. Amén, como afirma Hechos 4:12. Te lo voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 rápidamente para que tú te des cuenta que solamente a través de Él podemos llegar otra vez hacia nuestro Padre Celestial, a quien nos creó. Amén. Dice la palabra de Dios, y en ninguno hay otro, hay salvación, porque no hay otro nombre. Está hablando de Jesucristo directamente. Amén. Dado a los hombres bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, dado a los hombres en el que podamos ser salvos.
¿De quién está hablando la palabra de Dios? De su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces con esto entendemos de que es importantísimo saber y reconocer, ¿verdad? De que Dios existe y de que su Hijo Jesucristo está con él sentado a la diestra del Padre. Vino a esta tierra, murió por los pecados de todo aquel que venga a él en arrepentimiento y resucitó al tercer día y ascendió otra vez hacia el Padre. Y no solo eso, sino que vendrá otra vez en su segunda venida. Primeramente vendrá en el aire y arrebatará su iglesia y después vendrá en la segunda venida, pero ya no vendrá como un salvador, sino vendrá como juez a juzgar el mundo, porque todos tenemos que compadecer delante de él. Amén. Sea creas o no creas, vas a tener que darle cuentas a Cristo por todo lo que hiciste en este mundo. Amén. Entonces, en Juan 10, 11, 24 y 25, los judíos de ese tiempo también le preguntaron directamente a Cristo si él era el Hijo de Dios, el Cristo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, 24 y 25 para que escuches lo que Jesucristo les contestó a estos judíos de ese tiempo, desde ese tiempo, porque la historia marca, ¿verdad?, que Jesucristo vino hace más de 2000 años y desde ese tiempo los judíos ya le estaban preguntando si él era el Hijo de Dios y Jesucristo, escucha bien lo que les contestó en Juan 10, 24 y 25, y los judíos le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesucristo mismo estaba reconociendo que él es el Hijo de Dios y él les estaba testificando a los judíos de ese tiempo que él era el Hijo de Dios realmente, mas ellos no creían. Y así hay muchos que no creen en este tiempo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que él es el único camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en ese tiempo los judíos se turbaban, ¿verdad?, porque se preguntaban si él era el hijo de Dios, pero hoy la palabra de Dios nos lo deja marcado y nos dice que él es el Hijo de Dios y que solamente a través de él podemos llegar hacia el Padre. Amén. Así que tomemos muy en cuenta esto. Algo que tenemos que entender y tenemos que tener muy dentro de nuestra mente y nuestro corazón, de que Jesús existió, es algo que tiene objetividad, es decir, que él él se expresó en la realidad tal cual es. Él se expresó como una persona como tú y como yo, tal cual es en realidad. Amén. Él es el personaje más influyente de toda la historia. Jesucristo es el personaje más influyente de toda la historia. Hay evidencias contundentes fuera de la Biblia y se ha llegado al punto de que Jesús nació, creció, murió y resucitó. Algo sorprendente son las profecías que apuntaban hacia él hasta su llegada, y lo podemos ver en este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Jesús no fue un mito, es decir, Jesús no es una historia derivada de tradiciones culturales, tampoco es una leyenda. La realidad es que Jesús es real. Hasta el día de hoy vive. Amén. Muchos intelectuales tienen la idea que esto se le ha inculcado a analfabetas. Muchos pensantes, mucha gente que piensa, que ha estudiado bastante. Estos intelectuales piensan que todo eso se le inculca a gente alfabeta, pero eso no es verdad. Pero la realidad es otra, porque los más grandes intelectuales, escucha esto, apuntaban a Dios y reflexionaban en eso. Amén. Sobre la idea de una deidad. Galileo, Einstein, Copérnico, entre otros, Isaac Newton, así como algunos científicos creyentes en la actualidad, Francis Collins, genético que dirigió el proyecto Genoma Humano y escribió el lenguaje de Dios. Collins explica cómo su fe en la existencia de Dios se desarrolló a partir de su experiencia como estudiante y médico. El doctor John Lennox, escucha, profesor emérito de matemáticas en Oxford, ha escrito sobre la relación entre ciencia y fe y es conocido por su libro Gunning for God. Louis Pasteur fue un científico francés
que realizó importantes descubrimientos en la química y la microbiología. Entre sus logros se encuentra la creación de la pasteurización, una técnica que se utiliza para evitar enfermedades en la cerveza y el vino. Cerca del final de su vida, Pasteur expresó su fe en Dios y en la eternidad. Vemos como científicos, vemos como hombres, ¿verdad?, estudiados, decían realmente que Dios existía, y no solo eso, que creían en él, eran cristianos. Realmente desde el siglo XX se han levantado muchos hombres que se han opuesto, ¿verdad?, a todo esto, y dicen que Dios no existe, que la Biblia es un cuento, que es un mito, que es un cuento de hadas, pero la realidad es otra, porque vemos que grandes científicos nos demuestran que Dios exista. Escucha lo que dice el científico cristiano John Lennox de la Universidad de Oxford. Creo en Dios, en un Dios que creó los cielos y la tierra, que mantiene todo en funcionamiento. Creo, basándome en evidencias, que la ciencia surgió en los siglos XVI y XVII porque las personas esperaban encontrar leyes en la naturaleza y creían que esas leyes provenían de un legislador. Así que, damas y caballeros, no tengo vergüenza de ser tanto científico como cristiano, porque el cristianismo definitivamente me ayudó a entender la ciencia. Este gran cristiano John Lennox, ¿verdad?, expresaba todo esto. Lo que me sorprende es que todavía hay pensadores serios que insisten en hacernos elegir entre Dios y la ciencia, como si fuera necesario escoger entre Henry Ford y la ingeniería para poder descubrir la ley para poder explicar el automóvil. Amén. Y cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, no dijo que no necesitaba a Dios. Escribió Principia Mathematica, una de las mayores obras de la ciencia, porque veía a Dios de una manera diferente a las explicaciones científicas. Dios no compite con las leyes científicas sobre la cuestión de por qué existe algo en lugar de nada. Eso es lo que expresaban estos grandes científicos. Alan Sanders, también un cosmólogo brillante que se convirtió en cristiano a los 50 años, dijo que Dios es la respuesta. Sin embargo, hoy las personas intentan desesperadamente mostrar que el universo salió de la nada, lo que me parece un contrasentido. Si digo que algo creó algo, estoy asumiendo la existencia de lo que creó para explicar lo que fue creado. Esto muestra que lo absurdo sigue siendo absurdo incluso para los científicos. Esto me recuerda un poco a J.K. Chesterton, que dijo que es absurdo pensar que es impensable para un Dios crear todo de la nada, pero pensar que es más probable que la nada se transforme en todo. Y en realidad, en Salmo 19, 1 al 6, empezamos al ver el ajuste fino de las fuerzas de la naturaleza. Amén. Vamos a leerlo rápidamente, lo que dice el Salmo 19, 1 al 6, para darnos cuenta de lo que decía lo que decían estas personas, lo que dicen estas personas que son grandes científicos, ¿verdad?, que son cristianos y se refieren, ¿verdad?, y dan veracidad de que Dios existe. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante, para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Seguimos leyendo lo que dice este gran científico John Lennox. Empezamos a leer esto, ¿verdad? El Salmo 19, 1, 6, empezamos al ver el ajuste fino de las fuerzas de la naturaleza, algo tan impresionante para los científicos que exige una explicación. Arnold Penzias, un ganador del premio Nobel, que descubrió en el fondo del microondas usado como evidencia del Big Bang, dijo que la astronomía nos lleva a un evento único, un universo creado de la nada, con un equilibrio delicado necesario para la vida y que podría tener un plan sobrenatural detrás. Quiero destacar uno de los argumentos principales para creer en Dios.
Asumo que todos aquí creen en la razón y como científico creo que el universo es inteligible. Esto es algo que incluso los grandes genios de la ciencia consideran necesario explicar. Einstein dijo que lo único incomprensible sobre el universo es que es comprensible. Y muchos matemáticos se sorprenden de cómo sus ecuaciones encajan en el universo. Amén, eso es lo que dice este gran científico John Lennox, cristiano, y muchos grandes científicos que han sido cristianos y que afirman de que Dios existe. Amén. Hay muchas evidencias de que Dios existe y que Cristo, su Hijo, su Hijo unigénito, vino a este mundo, murió por los pecados del ser humano para ser reconciliados con Dios Padre, y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Aquí te dejo esta reflexión para que pienses y te des cuenta de que Dios sí existe. En mucho tiempo te han dicho de que Dios no existe, o mucho tiempo te han hecho creer de que Dios no existe, pero Dios es real y está vivo. Aquí te dejo esta pequeña reflexión para que tú analices y te des cuenta de que Dios nos sigue hablando y que de que Dios nos sigue teniendo misericordia y en su infinita gracia está esperando que vayamos hacia Él en arrepentimiento y reconozcamos, ¿verdad?, de que nosotros no somos dioses, nosotros no podemos decidir por nosotros mismos, sino que Dios ha puesto leyes, Dios nos ha dado un camino para seguir. Si nosotros no lo queremos seguir, vamos a terminar en la perdición, pero más sin embargo, si nos arrepentimos y volvemos hacia su Hijo Jesucristo, hay misericordia, porque todavía hay gracia y todavía no se acaba el tiempo de la gracia. Dios te bendiga grandemente, sigue hacia adelante y sigue buscando de Cristo, porque Cristo viene pronto. Amén.